Buen día. Hoy hablaremos del módulo Principios Administrativos. El objetivo es conocer y aplicar los principios administrativos vistos durante este módulo. Sus resultados de aprendizaje serán identificar los conceptos básicos que le permitan comprender la empresa y la organización empresarial como una formación social compleja y conocer los fundamentos teóricos y metodológicos que se aportan a la administración. El día de hoy hablaremos sobre las organizaciones. La organización, según Hodge, en el 2003, las organizaciones son entidades donde dos o más personas trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta u objetivo. También existen otros autores que han hablado sobre la organización y dicen que son colectivos de personas que trabajan juntas y coordinan sus acciones para llevar a cabo una amplia variedad de metas o decidir futuros resultados. También existe otro concepto de las organizaciones que son grupos de personas que cuentan con una estructura y se esfuerzan para lograr metas que de otro modo no pueden alcanzar solas. Y también existe otro concepto entre tantos donde dicen que son las entidades sociales dirigidas a metas diseñadas con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados que interactúan con el ambiente externo para proteger el logro de sus objetivos determinados. Existen muchos más conceptos sobre lo que es una organización. Sin embargo, nosotros vamos a crear nuestro propio concepto según, según lo establecido por estos conceptos de estos autores que considero importantes, sin desmeritar que los demás conceptos son importantes, siempre igual nos van a llevar siempre a una misma concepción. Si resaltamos lo más importante de estos conceptos, podemos ver que la organización se encuentra conformada por dos o más personas que cooperan entre ellas para la consecución de actividades. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y están dispuestas a interactuar conjuntamente para lograr un objetivo común. Eso es una organización. Es decir, cuando un grupo de personas se une para llegar y lograr un objetivo, eso es una organización. Cuando, un ejemplo, se reúne un grupo de personas para organizar un paseo, ya allí hay una organización, ¿sí? Ahora, podemos pensar que existen varios tipos de organización, y sí, hay unas con ánimo de lucro y otras sin ánimo de lucro. Vamos a primero a observar lo que son las organizaciones sin ánimo de lucro. Y las organizaciones sin ánimo de lucro tienen el propósito de cumplir una función social. Su fin no es generar utilidades para inversionistas, sino satisfacer la necesidad de carácter social para la cual fue creada. Asociaciones, corporaciones, fundaciones. En la actualidad son un modelo de una buena planeación, organización, dirección y control, lo que ha generado gran dinamismo y un reconocimiento en la sociedad. ¿Qué son las, ¿Qué son las entidades sin ánimo de lucro? Aquellas que persiguen el bienestar social, aquellas organizaciones donde un grupo de personas dice están en su barrio y dicen vamos a arreglar el parque. Están reuniéndose para cumplir esa función social de mejorar el entorno del parque para que los niños jueguen. Asimismo, aquellas fundaciones en las cuales dan donativos a las personas de escasos recursos o ayudan a los enfermos, todas estas agrupaciones o estas organizaciones son sin ánimo de lucro, no buscan generar una utilidad. Tenemos diferentes tipos de eh, entidades sin ánimo de lucro, a lo que normalmente se conoce como ESAL.
es un acrónimo. Es ESAL, entidades sin ánimo de lucro. Las ESALes pueden ser públicas y con las públicas tenemos las fuerzas militares, el cuerpo de bomberos, la policía, las universidades públicas y los hospitales. Los civiles, las ESALes de tipo civil, encontramos la defensa civil, los Boy Scouts, es decir, algunos clubs, algunas universidades y algunos colegios. De manera religiosa, encontramos los hospitales, los seminarios, existen universidades cristianas y los colegios también. En ONG encontramos las amnistías, los derechos humanos y Red de Paz. Los organismos sociales encontramos UNICEF, la ONU y la OEA. Y en la economía solidaria encontramos asociaciones comunales, fondos de empleados, cooperativas, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre la organización empresarial. La organización empresarial son creadas con el propósito de garantizar un beneficio económico a sus inversionistas, mediante el desarrollo de actividades orientadas a satisfacer las necesidades de sus clientes con productos tangibles o intangibles. Ahora bien, aquí estamos hablando de varios conceptos y estamos hablando sobre garantizar el beneficio económico a sus inversionistas. Aquí estamos hablando de lo que es utilidades. Y también hablamos de satisfacción, pero sobre una necesidad de quién, de un cliente. ¿A través de qué? De un producto tangible o intangible. Ahora bien, ¿qué son productos tangibles e intangibles? Los productos tangibles son aquellos que podemos tocar, que podemos ver, que podemos evaluar a simple vista. Los intangibles son aquellos productos que no vemos, son los servicios, ¿sí? El proceso de la educación es un producto, la educación es un producto, pero ¿qué? No la podemos ver, ¿cierto? Podemos calificarla de otra manera y en estos productos intangibles, el vendedor o la persona está involucrada en ese producto intangible. ¿Por qué? Porque hace parte del producto. La educación es diferente, así como ustedes tienen en estos momentos, uno tiene en un colegio, tenemos distintos profesores, el de sociales, el de matemática, el de español, y de pronto el de sociales no es muy bueno explicando, pero el de español es más asequible, es una persona más cordial al momento de explicar, y el de matemática también de pronto es más flexible, es más tranquilo. Tienen diferentes caracteres las personas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar, nos dicen, no, el profe de sociales es amargado, ese es un mal profesor, y el profe de español es bueno. Es allí cuando evalúas, pero ¿qué evalúas? También no solo evalúas la educación, no evalúas los temas que ves, sino que evalúas también la persona que los está llevando. Las empresas tienen unos objetivos básicos. Primero, el crecimiento durante el tiempo de su ejercicio. Segundo, el logro de los beneficios para sus inversionistas. Y tercero, la permanencia en el mercado. ¿Sí? Estos tres objetivos son importantes. ¿Que a dónde nos llevan? Nos llevan a hablar de un crecimiento, nos están hablando de una rentabilidad y nos están hablando de un posicionamiento en el mercado. Entonces, crecimiento durante el tiempo de su ejercicio, estamos hablando de crecer, de aumentar las ventas, de mejorar las utilidades, crecer en utilidades. Rentabilidad nos habla de las utilidades, ¿sí? Y es el logro de beneficios para sus inversionistas, mejorar. Y permanencia en el mercado
que nosotros nos mantengamos en ese mercado en el que nacimos. Las empresas se dividen por tienen una clasificación extensa y vamos a hablar sobre cada una de sus clases. Los sectores económicos. Cuando hablamos que la empresa se clasifica por sectores económicos, estamos hablando de tres sectores. El primario, que es la explotación de tierra, el secundario, que es la parte manufacturera e industrialización, y el terciario, que son la parte de servicios. Las empresas también se clasifican según su tipo: grande, mediana, pequeña o micro. ¿Se han escuchado en algún momento hablar de MIPYMES? ¿Sí? Micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, las grandes, ¿cómo determinamos las grandes? Por dos indicadores importantes. Tiene más de 200 empleados y su capital es más de 30.000 salarios mínimos. La mediana empresa tiene entre 50 y 200 empleados y su capital oscila entre 5.000 y 30.000 salarios mínimos. Su capital. La pequeña tiene entre 11 o 5 empleados y su capital es de 500.000 a 5.000 salarios mínimos. Y la micro tiene menos de 10 empleados y su capital es menor a 500 salarios mínimos legales vigentes. Ahora bien, las empresas se clasifican depende del origen, el origen del capital. El origen del capital pueden ser públicos, pueden ser privados o pueden ser mixtos. ¿Cómo así mixtos? Que contiene de las dos, públicos y privados. Por explotación y conformación del capital, pueden ser nacionales, extranjeras quiere decir multi o transnacionales, y mixtas. También hablamos de responsabilidad legal, y la responsabilidad legal nos permite a nosotros mirarlos desde el punto de vista si son sociedad anónima, si son sociedad en comandita, si son limitadas o si son acciones simplificadas. Y de conformación jurídica, ¿cómo así? ¿No es lo mismo que legal? No. Acá nos habla de cómo está legalmente constituida, y su conformación jurídica me habla de qué tipo de persona es. Si es una persona natural, es decir, una persona normal, tiene un establecimiento público, o jurídica, cuando la parte jurídica nos habla de que tiene esa responsabilidad legal de cobijarse en alguna de esas 4 responsabilidades. También se clasifican por el número de socios. Puede ser unipersonal, es decir, tener un solo socio, una sola persona es la dueña, o colectivas o por sociedades, es decir, que varias personas se reúnen o varias sociedades se reúnen y conforman una nueva empresa. Un ejemplo de por el número de socios o de sociedades. Por ejemplo, cuando hablan del Grupo Bancolombia, el Grupo Bancolombia tiene bancos y tiene Asura, que hace parte del Grupo Bancolombia. O por ejemplo el Grupo Aval, hay una entidad que se llama Grupo Aval, donde pertenece el Banco Popular, el Banco Avevillas, el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente, ¿sí? Entonces son agremiaciones. Grado de formalización: formal
e informales. Si nosotros estamos estableciendo una clasificación de empresas, podemos decir que el señor que tiene la venta de fritos en la esquina puede tener una informalidad si no tiene una responsabilidad legal. Pero si es una microempresa. ¿Por qué? Porque genera por lo menos el empleo de él y de alguna manera está generando utilidades. Uso de tecnología pueden ser intensivas, intensivas en mano de obra o intensivas en ambas. Donde nada más se utiliza la tecnología, normalmente son las de servicio, y intensivas en mano de obra es cuando dentro de la industrialización ingresan nuevas maquinarias que permiten minorizar el trabajo de la mano de obra sin dejar a este de un lado. Cobertura territorial, si nada más es local, podemos crear una empresa local que nada más esté en Barranquilla, regional, que nada más esté en la región Caribe, por ejemplo, que nada más esté en el Atlántico, Santa Marta, La Guajira, Cartagena. Nacional, que tenga una cobertura más amplia a nivel nacional en cualquier parte, norte, sur, este, oeste del país. Internacional, que estamos en otros países que está entre otros países, y globalizadas en otros países. Moderna, que es flexible, es virtual, es inteligente, ¿sí? Aquellas que usan el teletrabajo. Los elementos de la organización. Toda organización debe contar con unos elementos primordiales. Entonces, la organización cuenta ¿con qué? Con personas. Cuenta también con un capital humano, el capital humano, el conocimiento. Cuenta con unas herramientas que son las que nos van a permitir desarrollar el trabajo, toda clase de trabajo, y también el medio ambiente, los recursos naturales, el agua, la luz, el aire. Pero ¿cuál es el más importante de ellos? El conocimiento. Si no tuviésemos conocimiento, las organizaciones no llegan a ninguna parte, porque nosotros somos la fuente de la idea. Dentro de las organizaciones existen digamos, unos agentes. Agentes son aquellas personitas o aquellos gremios o aquellas cosas que hacen parte de una organización. Una organización tiene empleados, tiene clientes, tiene asociaciones, es decir, se asocia con otras, tiene competidores, se agremian porque hacen parte de un gremio, tiene unos inversionistas, le debe responder al gobierno con los impuestos, hace parte de una comunidad, tiene proveedores y usa medios de comunicación para llegar a la comunidad. Las organizaciones y el entorno. Existen dos tipos de entorno en la organización empresarial: el interno y el externo. Al interno lo conocemos como microentorno y al externo como macroentorno. ¿Pero qué son? El entorno específico o microentorno, podemos ver que existen los agentes como clientes, proveedores, competencia, el mercado y la comunidad. Y en el entorno general o macroentorno hacen parte los agentes económicos, político-legales, socioculturales, demográficos, tecnológicos, medioambientales y un ambiente internacional y mundial. Cabe resaltar que el microentorno lo podemos controlar, hace parte de la organización y podemos controlarlo. Entre tanto, el macroentorno no es controlable, nosotros no podemos
controlar la economía, las culturas, la política, ¿sí? No podemos controlar las lluvias o el sol, las sequías, ¿sí? No podemos controlar el avance tecnológico y demás. ¿Cómo interactúan estos? Ellos interactúan de manera organizada. El ambiente interno de la organización empieza a llegar a sus clientes, comunidad, proveedores y competencias, y alrededor de ello está todas las situaciones del macroentorno que permiten que también la organización crezca. Entonces, esa es la manera de interactuar. Bueno, hasta aquí los temas de organizaciones. Les recuerdo que trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza basados en la vulnerabilidad humana que muestran los integrantes del equipo ante sus errores, temores y dificultades. Patrick